Una viuda compró una mansión abandonada por solo $99, un lugar que nadie quería tocar, pero cuando cruzó la puerta principal, algo la hizo temblar hasta los huesos. Lo que descubrió dentro cambiaría su vida para siempre. Secretos oscuros, susurros en la oscuridad y un misterio que nadie se atrevía a enfrentar. ¿Qué estaba escondido detrás de esas paredes olvidadas por todos? El sol caía con fuerza aquella mañana de verano, pero Mara apenas lo notaba. Había recorrido cientos de anuncios, casas a medio derrumbar, terrenos baldíos, propiedades que nadie quería, pero esta llamó su atención de inmediato. Una mansión en las afueras de la ciudad, abandonada desde hacía décadas, ofrecida por el ridículo precio de $99. Los vecinos hablaban con susurros cuando la mencionaban, y muchos aseguraban que estaba maldita, pero para Mara, el precio era una oportunidad imposible de ignorar. Al llegar, la mansión se alzaba entre maleza que había crecido sin control, con ventanas rotas y un portón oxidado que crujía con cada ráfaga de viento. La fachada estaba cubierta de hiedra, y el tejado parecía a punto de colapsar. Sin embargo, algo en la simetría de la construcción, en los detalles de la madera tallada y los remates de hierro forjado, la atrajo. Nadie ha querido esta casa por años, tal vez yo pueda devolverle la vida, pensó. Al abrir la puerta principal, un olor a polvo, madera húmeda y descomposición la golpeó de inmediato. Mara encendió la linterna de su teléfono y sus ojos recorrieron el vestíbulo, donde el polvo brillaba con la luz tenue. Cada paso que daba hacía crujir el suelo de madera, y en cada rincón sentía la sensación de ser observada. A pesar del miedo que empezaba a calar en su pecho, una curiosidad casi obsesiva la impulsaba hacia el interior. Los muebles estaban cubiertos por sábanas amarillentas, y las telas, al ser levantadas, mostraban el abandono de los años. Cuadros antiguos colgaban torcidos, y algunos habían perdido por completo sus pinturas. En la chimenea del salón principal, había restos de ceniza que parecían recientes, aunque el polvo cubría todo lo demás. Mara frunció el ceño. ¿Quién habría estado allí últimamente? Decidió explorar el segundo piso, donde los dormitorios mostraban signos de decadencia aún más profundos. Las paredes tenían grietas que dejaban ver la madera del entramado, y los armarios, abiertos, estaban vacíos, salvo por algunas telas raídas que se deshacían al tocarlas. Mientras caminaba, Mara escuchó un leve susurro, casi imperceptible, que parecía venir del pasillo de servicio. Debe ser el viento, se dijo, pero un escalofrío recorrió su espalda. Al girar hacia una habitación al final del pasillo, la puerta se cerró detrás de ella de golpe. Mara se sobresaltó y trató de abrirla, pero estaba trabada. Golpeó la madera con fuerza y finalmente logró empujarla. Dentro, encontró un escritorio antiguo con cajones llenos de papeles amarillentos. Entre ellos, encontró un diario con la portada desgastada y la tinta corrida por la humedad. El corazón le latía con fuerza mientras lo abría, y las primeras páginas la dejaron helada. El diario pertenecía a la familia que había vivido allí hace más de 50 años. Describía la mansión con detalle, pero pronto las anotaciones comenzaron a volverse más inquietantes. Hablaba de habitaciones cerradas, de voces que se escuchaban por la noche y de un sótano que nunca debía ser abierto. Las últimas páginas estaban llenas de advertencias: no confíes en la oscuridad de la casa, ellos esperan. Si lees esto, no continúes. Lo que guardo abajo no es de este mundo. Mara sintió un nudo en la garganta. ¿Qué significaba aquello? La curiosidad la empujó hacia el sótano. La puerta estaba al final del pasillo, cubierta de polvo y telarañas. Con manos temblorosas, giró la vieja llave que colgaba en la cerradura y la puerta cedió con un quejido largo y profundo. La escalera descendía hacia la penumbra, y un frío húmedo la envolvió. Cada paso que daba hacía que el eco de sus pisadas pareciera multiplicarse, como si algo invisible la siguiera. Al llegar al fondo, Mara encendió su linterna y descubrió una sala amplia, con paredes de piedra cubiertas de moho. Allí, en el centro, había un gran baúl cerrado con hierro forjado y un candado oxidado. A pesar del miedo que comenzaba a apoderarse de ella, se acercó y, usando una barra de hierro que encontró cerca, logró abrirlo.
Dentro había cajas llenas de cartas antiguas, fotografías de personas desconocidas y una colección de objetos extraños que parecían reliquias rituales. Mientras examinaba los objetos, escuchó nuevamente el susurro. Esta vez era más claro, una voz femenina, apenas un murmullo, que decía su nombre, Mara. Se giró bruscamente, pero no había nadie. El aire se sentía denso, pesado, como si la habitación misma respirara a su alrededor. Sintió un escalofrío profundo y una sensación de ser observada desde todas las sombras. De pronto, una de las velas sobre una repisa se encendió sola, proyectando sombras danzantes en las paredes. Mara retrocedió, temblando. Las cartas y fotografías del baúl comenzaron a moverse como si una brisa invisible las agitara, formando patrones que ella no comprendía. Su instinto le decía que se marchara, pero había algo en el misterio de la mansión que la mantenía pegada, como si el lugar mismo la retuviera. Entre las fotografías, encontró una que la dejó sin aliento, era la imagen de una mujer que se parecía a ella, con los mismos ojos, el mismo gesto. Debajo, una nota escrita a mano decía, el legado continúa. Mara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Cómo podía ser? ¿Era un error, un juego del destino, o algo mucho más oscuro? De repente, un golpe seco retumbó en la pared del fondo del sótano. Mara contuvo el aliento. Otro golpe, esta vez más fuerte, seguido de un arrastrar de pies que parecía acercarse. Su corazón latía con fuerza, y su respiración se volvió irregular. La luz de la linterna titiló, y por un momento, todo quedó en completa oscuridad. Cuando volvió a encenderse, un retrato en la pared, que antes mostraba un rostro desconocido, ahora tenía una expresión que parecía mirarla directamente, con una sonrisa malévola que no estaba allí antes. Mara dio un paso hacia atrás, tropezando con una caja de cartas, y escuchó la voz nuevamente, más fuerte, no debiste venir. Esta vez no era un susurro, sino un grito que parecía atravesar sus huesos. El miedo se transformó en pánico, y corrió hacia las escaleras. Cuando llegó a la puerta del sótano, ésta se cerró de golpe, dejándola atrapada. Golpeó con todas sus fuerzas, gritando, pero el silencio que siguió fue aún más aterrador. Un frío glacial la envolvió, y las sombras parecieron concentrarse en el centro de la sala, tomando una forma casi humana. Mara sintió que la presencia se acercaba, y comprendió que la mansión no solo estaba abandonada, estaba viva, y estaba vigilándola. Su corazón palpitaba con fuerza mientras buscaba alguna salida, cualquier resquicio de esperanza. Fue entonces cuando vio un pequeño pasadizo detrás de unas cajas viejas, apenas lo suficientemente grande para arrastrarse. Sin pensarlo, se lanzó hacia él, esperando que fuera su única oportunidad de sobrevivir a lo que sea que habitaba en aquella casa maldita. El pasadizo era estrecho y oscuro, y Mara sintió cada roca, cada telaraña rozando su piel. A medida que avanzaba, escuchaba murmullos, ecos de pasos que parecían replicar los suyos. Las palabras eran incomprensibles, pero el tono era claro, amenaza y advertencia. Finalmente, el túnel desembocó en un cuarto que parecía más reciente, más moderno que el resto de la mansión, pero cubierto por una capa de polvo que evidenciaba años de abandono. Allí, sobre una mesa de madera, había un libro negro, grueso, con símbolos que Mara nunca había visto. Al abrirlo, las páginas parecían moverse solas, mostrando escritos que cambiaban ante sus ojos. Cada palabra parecía susurrarle secretos que no estaba segura de querer conocer, la noche había caído por completo, y la mansión parecía respirar alrededor de Mara. Cada crujido de las viejas tablas del suelo, cada susurro del viento contra las ventanas rotas, se sentía como una voz llamándola por su nombre. Presionó el libro ennegrecido con extraños símbolos contra su pecho, con los dedos temblorosos. Algo dentro de la mansión estaba vivo, consciente de su presencia, y no quería que se fuera. Respirando hondo, decidió explorar la habitación de aspecto moderno que había descubierto al final del pasadizo oculto. Las paredes estaban llenas de altas estanterías cubiertas de polvo, repletas de frascos con sustancias extrañas, botellas con etiquetas descoloridas y objetos que no podía reconocer.
En el centro, una silla miraba hacia la mesa donde descansaba el libro, como invitándola a sentarse y leer. Con vacilación, se acercó y abrió el libro de nuevo. Esta vez, las palabras se formaron claramente ante sus ojos: la mansión elige a los suyos. Quienes entran nunca serán libres hasta que los secretos sean revelados. El corazón de Mara latía con fuerza. ¿Podría ser que la casa fuera consciente, controlando los mismos objetos dentro de ella? Las sombras de la habitación se movían de manera antinatural, casi como si la observaran, esperando. De repente, un ruido agudo detrás de ella la hizo sobresaltarse. Se giró, apuntando con la linterna hacia la esquina, pero estaba vacía, solo un espejo reflejaba la débil luz. Sin embargo, en el espejo vio algo imposible: una figura tenue de pie detrás de ella, una mujer con un vestido blanco descolorido, su rostro oculto por sombras. Mara se dio vuelta rápidamente, pero el espacio estaba vacío. El libro se cerró violentamente, y la habitación quedó sumida en la oscuridad. Mara retrocedió, jadeando. Un susurro surgió del suelo, o tal vez de las paredes mismas: no deberías estar aquí, ahora eres mía. Su piel se erizó, y el frío del sótano se le metió en los huesos. Sintió algo rozarle el brazo, una mano fría, casi invisible. Desesperada por luz, Mara encendió la linterna otra vez. La figura blanca había desaparecido, pero las sombras parecían más largas ahora, estirándose hacia ella. Se dio cuenta de que la habitación misma estaba cambiando. Las estanterías se retorcían ligeramente, como si estuvieran vivas, y las tablas del suelo se movían bajo sus pies. El pánico la invadió. La mansión ya no era solo un edificio, era un ser vivo, respirando, moviéndose, consciente. Mara debía salir. Se dirigió hacia el túnel oculto, pero antes de moverse, una voz clara y resonante habló desde todas partes: ¿comprendes lo que has despertado? Se congeló. El libro se levantó ligeramente de la mesa como si manos invisibles lo guiaran. Las páginas pasaron rápidamente, deteniéndose en una marcada con un símbolo que brillaba tenuemente en la oscuridad. Sus ojos se agrandaron al leer: para salir, debes enfrentar lo que yace debajo. Para sobrevivir, debes ver lo que ha estado oculto durante décadas. El corazón de la mansión no perdona. Un estruendo profundo siguió, y el suelo pareció temblar bajo sus pies. Mara comprendió con horror que el sótano, o la mansión misma, estaba vivo, esperando que ella tomara una decisión. Con manos temblorosas, agarró el libro y corrió hacia las escaleras. Pero la escalera parecía más larga, más torcida que antes, y con cada paso que daba, los susurros se hacían más fuertes, casi un canto en un idioma que no podía entender. Su respiración era entrecortada, su pulso retumbaba en sus oídos. En lo profundo, un sonido como arañazos, movimientos y deslizamientos le advertía que algo se acercaba. Finalmente, llegó a la cima de las escaleras y abrió la puerta. Esperaba libertad, pero el pasillo más allá ya no era el que recordaba. Las paredes eran más altas, más oscuras, y el techo se extendía en una sombra infinita. Los muebles que recordaba estaban ahora deformados, retorcidos como si los viera a través de un lente de pesadilla. Mara sintió un creciente desasosiego: la mansión la había atrapado en un nivel más profundo de sí misma. Retrocedió, buscando otra salida. La linterna parpadeaba, proyectando sombras erráticas. En la esquina, apareció una puerta que no había notado antes, vieja y astillada. Se acercó con cautela. La manija estaba fría, y al girarla, una ráfaga de aire apagó su luz, sumiéndola en la oscuridad. Desde la negrura, una voz susurró de nuevo, esta vez junto a su oído: la llave, el corazón, solo tú puedes desbloquearlo. Mara giró, pero no había nadie. Su pulso se aceleró, cada instinto le decía que huyera, pero se sentía atraída hacia la puerta. Temblorosa, la empujó. Más allá había un estrecho pasillo, con las paredes cubiertas de antiguos retratos. Cada pintura mostraba a un miembro de la familia que alguna vez vivió en la mansión, pero sus ojos parecían vivos, siguiendo cada movimiento de Mara. Un retrato en particular la detuvo en seco:
una mujer que se parecía exactamente a ella, en la misma posición, sosteniendo el mismo libro. El estómago de Mara se revolvió. Era como si se estuviera mirando a sí misma en otro tiempo. Su reflejo en el suelo polvoriento mostraba su miedo, pero también algo más, un eco de determinación que no reconocía. De algún modo, la mansión estaba uniendo su destino con el de aquella mujer del retrato. Avanzó con cautela por el corredor. Los susurros se hicieron más claros, formando palabras que podía comprender: encuentra el corazón, o permanece para siempre. Intentó gritar, pero su voz se ahogó. La mansión palpitaba a su alrededor, las paredes crujían, las sombras se estiraban hacia ella. Cada paso adelante se sentía como atravesar un ser vivo. Al final del corredor, descubrió una puerta enorme, reforzada con hierro y cubierta de extraños símbolos. Los mismos símbolos del libro negro. Vaciló, sabiendo instintivamente que lo que se encontraba más allá era el corazón de la mansión. El suelo tembló ligeramente bajo sus pies, y el aire se volvió más frío. Los susurros se intensificaron, urgentes, desesperados, suplicantes. Reuniendo todo su valor, Mara empujó la puerta. La habitación más allá era vasta, circular e imposiblemente oscura. En el centro, un cristal negro pulsante flotaba sobre un pedestal de piedra, irradiando sombras que se extendían hacia las paredes. Los susurros ahora formaban frases coherentes, advirtiéndole, ordenándole: no toques, no despiertes, pero la mansión te reclamará si te vas. Su instinto le gritaba que huyera, pero la curiosidad, terrible, irresistible curiosidad, la impulsaba hacia adelante. Se acercó al cristal, y al hacerlo, recuerdos que no sabía que tenía pasaron ante sus ojos. Rostros, eventos, secretos de la mansión que nunca había vivido pero que de algún modo conocía. Comprendió que la mansión le estaba dando una conexión, un linaje ligado a la mujer del retrato, la que se parecía. Mara se quedó paralizada frente al cristal negro que flotaba sobre el pedestal. Su luz pulsante parecía marcar el ritmo de un corazón que no pertenecía a ningún ser vivo, sino a la propia mansión. La habitación estaba silenciosa, pero el aire vibraba con una energía que la hacía temblar. Cada sombra se movía con vida propia, formando figuras que se acercaban y retrocedían, observándola con ojos invisibles. Con un temblor en las manos, Mara tocó el cristal. Un frío intenso la atravesó, como si cada fibra de su ser se congelara en un instante. Sus pensamientos se llenaron de imágenes confusas, pasillos que cambiaban de dirección, habitaciones que no existían, y rostros familiares que se mezclaban con los desconocidos. Comprendió que el cristal no era solo un objeto, era la memoria viva de la mansión, la manifestación de todo lo que había sucedido allí en décadas. De repente, el pedestal se iluminó, revelando símbolos grabados en la piedra que parecían moverse bajo su mirada. Mara podía leerlos, aunque no sabía cómo, las palabras parecían hablarle directamente a su mente: el linaje continúa, la elegida debe decidir, el pasado y el presente se encuentran aquí. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Elegida? ¿Linaje? Todo indicaba que la mansión la había estado esperando. Un ruido detrás de ella la hizo girar. La puerta por la que había entrado se cerró de golpe, y de la sombra surgió una figura alta, delgada, con un rostro cubierto por un velo oscuro. La voz, profunda y resonante, llenó la sala: has despertado lo que dormía, Mara. Ahora debes enfrentarlo o perderlo todo. Mara retrocedió, sintiendo que el suelo vibraba bajo sus pies. Las sombras comenzaron a girar alrededor del pedestal, formando un torbellino de oscuridad que parecía atraerla. Sintiendo el pánico subir, Mara respiró hondo y recordó el diario que había encontrado en el sótano. Las advertencias, los rituales, las instrucciones vagas, todo cobraba sentido ahora. La mansión no era solo un lugar, era un ente que conectaba generaciones, que guardaba secretos imposibles y que esperaba a alguien capaz de enfrentar su verdad. Sin pensarlo, tomó una decisión. Se acercó al pedestal y colocó sus manos sobre el cristal otra vez. El contacto la llenó de visiones más intensas.
Vio la construcción de la mansión, las manos que habían trabajado en cada detalle, las tragedias que habían ocurrido dentro de sus paredes y los secretos que cada familia había intentado ocultar. Sintió el dolor de las almas atrapadas, la ansiedad de quienes habían desafiado la oscuridad y la traición de aquellos que habían intentado destruir lo que la casa protegía. Cada imagen golpeaba su mente, pero Mara permaneció firme. De repente, una risa resonó en toda la sala, una mezcla de alegría y horror que hizo eco en las paredes. «Has llegado más lejos de lo que nadie jamás lo hizo», dijo la voz. Mara miró a su alrededor, las sombras empezaban a disolverse, y la luz del cristal se intensificaba, proyectando figuras que parecían danzar en el aire. Comprendió que la mansión la estaba evaluando, midiendo su coraje, su resistencia, su voluntad. Un destello la cegó momentáneamente. Cuando recuperó la visión, vio frente a ella a la mujer de la fotografía, la que se parecía exactamente a ella. Pero ahora no era un retrato, sino una figura viva, vestida con un vestido blanco antiguo, con los ojos llenos de sabiduría y tristeza. La mujer extendió la mano hacia Mara y dijo: «Solo quien enfrenta la verdad puede reclamar la libertad. ¿Estás preparada para conocer tu destino?» Mara dudó, pero algo en su interior le dijo que no había vuelta atrás. Con un gesto decidido, tomó la mano de la mujer. Un torbellino de energía las envolvió a ambas, y la habitación pareció desmoronarse a su alrededor. Escalones y paredes se disolvieron en sombras y luz, y Mara sintió como si la mansión misma la transportara a otra dimensión, donde pasado, presente y futuro se mezclaban. En esa visión, Mara vio la historia completa. La mansión había sido construida sobre secretos oscuros, rituales de poder y pactos olvidados. Cada generación había aportado algo al lugar, y cada alma que había entrado sin comprender su propósito había quedado atrapada. Ahora, Mara comprendía su papel, no era una simple intrusa, sino la continuadora de un legado, la única que podía restaurar el equilibrio o perderse para siempre. Cuando la energía se calmó, Mara y la mujer estaban de nuevo en la sala del cristal, pero todo había cambiado. El pedestal se iluminaba suavemente, y las sombras se habían retirado a las esquinas, como si respetaran su decisión. La mujer sonrió y susurró: «La mansión te acepta. Pero recuerda, cada elección tiene consecuencias. Lo que descubras aquí definirá tu vida, y tu corazón». Mara, agotada pero decidida, sabía que lo que estaba por venir sería aún más difícil. La mansión tenía más secretos, más habitaciones ocultas, más oscuridad que revelar. Pero también sabía que no podía retroceder. Había sido elegida, y ahora debía continuar, paso a paso, enfrentando lo desconocido. Mientras se dirigía hacia la siguiente puerta, Mara escuchó un sonido extraño, un susurro familiar, mezclado con un lamento y una advertencia. La mansión parecía viva, respirando, observando cada movimiento. Ella comprendió que cada paso podía acercarla a la verdad o al desastre. Y en ese instante, la luz del cristal parpadeó una última vez, proyectando en las paredes sombras que formaban figuras de personas atrapadas, todas con los mismos ojos que Mara. Comprendió que su aventura apenas comenzaba, y que la mansión no dejaría que se marchara hasta que enfrentara cada secreto que guardaba. Mara respiró hondo, ajustó la linterna y avanzó hacia la siguiente puerta. Su corazón latía con fuerza, pero su determinación era más intensa que nunca. Sabía que descubrir la verdad podría costarle todo, pero también podría darle la libertad que buscaba. Mara empujó la puerta con cuidado, y ésta se abrió hacia un pasillo largo, estrecho y envuelto en penumbra. La luz de su linterna apenas alcanzaba a iluminar las paredes, cubiertas de símbolos que parecían moverse bajo su mirada. Cada paso que daba resonaba con un eco que no pertenecía a la casa, sino a algo que respiraba y la seguía. El aire estaba frío, cargado con un olor a humedad mezclado con tierra antigua y algo indefinible, como metal oxidado. Avanzó con cautela, y pronto se encontró frente a una puerta más grande que cualquier otra que hubiera visto en la mansión. La madera estaba grabada con figuras extrañas, criaturas aladas, ojos que parecían seguirla y manos extendidas. Un escalofrío recorrió su espalda mientras notaba que cada símbolo parecía observarla, juzgarla, medir su miedo.
Con un esfuerzo de voluntad, Mara giró el pomo y abrió la puerta. El cuarto que se reveló ante ella era inmenso, con un techo que desaparecía en sombras y paredes cubiertas de espejos antiguos. Cada reflejo mostraba versiones de la mansión que Mara no recordaba, corredores que se extendían infinitamente, habitaciones que nunca había explorado, y figuras que se movían en silencio detrás de los reflejos. Pero lo más inquietante era que algunos reflejos mostraban a Mara misma, pero con expresiones de terror y desesperación que ella no sentía todavía. De repente, un sonido metálico resonó desde el centro de la sala. Mara dirigió su linterna hacia allí y vio un gran arpa negra, suspendida en el aire, con cuerdas que vibraban solas. Cada vibración emitía un sonido que parecía hablarle directamente, susurrando secretos antiguos, promesas de poder y advertencias de peligro. Una de las cuerdas resonó más fuerte, y Mara sintió como si algo la llamara, una energía que parecía querer arrastrarla hacia el arpa. Ella retrocedió, pero el piso bajo sus pies se agrietó ligeramente, como si la sala misma la desafiara a avanzar o retroceder. Cada espejo reflejaba ahora sombras que se movían independientemente de ella, y la sensación de ser observada se intensificó hasta volverse casi insoportable. Mara comprendió que la mansión no estaba jugando, estaba probando su valor, su determinación y su resistencia al miedo. Con respiración entrecortada, Mara decidió acercarse al arpa. Extendió la mano y tocó una cuerda. Al instante, un torrente de imágenes la invadió, el pasado de la mansión, los antiguos dueños y sus secretos oscuros, los rituales que habían mantenido la casa viva y las tragedias de aquellos que habían intentado escapar. Cada visión la golpeaba con fuerza, pero también le daba respuestas. La mansión no solo estaba viva, sino que protegía un secreto más grande de lo que podía imaginar. Mientras intentaba procesar la información, un espejo frente a ella comenzó a oscurecerse y una figura emergió de él, un hombre alto, con rasgos severos y ojos que brillaban con una luz extraña. La figura caminó hacia ella dentro del reflejo, aunque Mara estaba segura de que no había salido del vidrio. Su voz resonó en la sala: «Quien toca el arpa escucha la verdad, pero la verdad puede destruirlo. ¿Estás preparada para enfrentarlo, Mara?» Mara tragó saliva. Cada fibra de su cuerpo gritaba miedo, pero sabía que no podía retroceder. «Sí, quiero saber», dijo, con la voz temblorosa pero firme. El hombre asintió lentamente y desapareció en el espejo. Al mismo tiempo, el arpa emitió un último acorde profundo, y las sombras en la sala se agitaron violentamente antes de desaparecer, dejando a Mara sola en la penumbra. De pronto, escuchó pasos detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Solo un espejo en la pared reflejaba un pasillo que ella no conocía. Sin entender cómo, Mara se sintió atraída hacia él. Era como si la mansión estuviera mostrando otra dimensión de sí misma, un lugar donde los secretos más profundos se ocultaban. Sin pensarlo, avanzó hacia el reflejo y dio un paso dentro, y de repente se encontró en un corredor idéntico al pasillo que había visto antes, pero con una sensación de urgencia, como si el tiempo se hubiera acelerado. El corredor terminaba en una escalera que descendía aún más profundo. Cada peldaño que bajaba hacía que un frío intenso le recorriera la columna vertebral. Al llegar al sótano más profundo, encontró un círculo grabado en el suelo, lleno de símbolos similares a los que había visto en el libro negro. El centro del círculo brillaba con una luz tenue, y Mara comprendió que había llegado al corazón literal de la mansión. De repente, las paredes comenzaron a temblar, y un murmullo llenó la habitación. No era solo un sonido, sino muchas voces que hablaban al mismo tiempo, pidiendo ayuda, advertencias, y promesas que nadie podía comprender del todo. Mara se dio cuenta de que estas eran las voces de aquellos atrapados en la mansión a lo largo de los años. Sus miradas invisibles estaban fijas en ella, esperando que actuara con sabiduría. Mara respiró profundo y recordó las palabras de la mujer del retrato. Cada elección tenía consecuencias. Ahora entendía que su misión no era simplemente sobrevivir, debía restaurar un equilibrio antiguo, descubrir el secreto que la mansión había protegido y enfrentar la verdad de su propia conexión con el lugar. Todo estaba ligado, y su destino ya no era solo suyo. El círculo comenzó a brillar con más intensidad,
y una puerta apareció frente a ella, suspendida en la luz. Mara supo que detrás de esa puerta estaba la respuesta que había estado buscando, el secreto que helaría su corazón, pero también la clave para liberarse. Sintió miedo, sí, pero también una determinación que no había sentido antes. Cada sombra, cada susurro, cada visión la había preparado para este momento. Con el corazón latiendo con fuerza, Mara dio un paso hacia la puerta, y al tocarla, sintió como si la mansión exhalara un aliento pesado de siglos de secretos. Sabía que cruzarla significaba enfrentarse a lo desconocido, pero también descubrir la verdad que había buscado desde el primer momento que puso un pie en la mansión. El umbral brilló intensamente y Mara respiró hondo. Afuera, en algún lugar, la noche continuaba tranquila, ajena al terror que se desarrollaba dentro de la vieja mansión. Pero Mara sabía que nada sería igual después de esto. La mansión había marcado su destino, y la verdad que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo para siempre. Mara cruzó el umbral y, al instante, se encontró en un salón que desafiaba toda lógica. Las paredes parecían estar hechas de cristal oscuro que reflejaba infinitos pasillos y habitaciones de la mansión. Cada reflejo mostraba un fragmento diferente de la historia, y en cada uno, Mara veía figuras que se movían, susurraban y la observaban con ojos llenos de misterio. El aire estaba cargado de electricidad y su corazón latía con fuerza mientras avanzaba con cautela. En el centro del salón, sobre un pedestal de piedra negra, había un cofre adornado con símbolos idénticos a los del libro negro. Mara comprendió que ese cofre contenía la clave de todo, el secreto que la mansión había protegido por generaciones. Mientras se acercaba, una sensación de vértigo la golpeó, cada paso parecía alargar el tiempo, y las sombras proyectadas por los reflejos en las paredes se movían como si tuvieran vida propia. Al tocar el cofre, un estremecimiento recorrió su cuerpo. La tapa se abrió lentamente, revelando un conjunto de objetos antiguos, cartas amarillentas, fotografías y un medallón de oro con un extraño grabado en forma de ojo. Mara recogió el medallón y lo sostuvo en sus manos. Al instante, visiones comenzaron a invadir su mente. Vio a su propia familia, generaciones atrás, relacionadas de alguna manera con la mansión. Las visiones mostraban pactos secretos, rituales olvidados, y un linaje marcado por la mansión. Comprendió que no había llegado allí por casualidad, su destino estaba entrelazado con el lugar, y su vida dependía de enfrentar aquello que la mansión había guardado con tanto celo. Mientras estudiaba el medallón, un frío intenso llenó el salón. La voz de la mujer del retrato resonó nuevamente: «Has encontrado el corazón, Mara. Pero ahora debes elegir, usar el poder que te ofrece para liberarte, o enfrentarte a lo que has echado por generaciones y arriesgarlo todo». Mara sintió un peso en su pecho. Cada decisión parecía tener consecuencias irreversibles. De repente, las sombras en los reflejos comenzaron a moverse más rápido, formando figuras que se acercaban hacia ella. Susurraban advertencias y lamentos, pero también ofrecían guía. Mara entendió que no podía confiar solo en lo que veía, debía seguir su instinto y dejar que el medallón la guiara. Con el corazón acelerado, levantó el medallón y observó cómo los símbolos grabados comenzaron a brillar, proyectando unas de luz que iluminaba un camino entre los espejos. Siguiendo la luz, Mara avanzó hacia una puerta que aparecía ante ella. Cada reflejo en los espejos mostraba un futuro diferente, en algunos, ella huía y quedaba atrapada para siempre, en otros, enfrentaba la verdad y sobrevivía, en otros, desaparecía sin dejar rastro. El miedo intentaba paralizarla, pero su determinación era más fuerte. Sabía que debía continuar, aunque no supiera qué le esperaba al otro lado. La puerta se abrió a un corredor completamente diferente, paredes de piedra, iluminadas por antorchas que parecían encenderse solas. Un olor a madera quemada y tierra húmeda llenaba el aire. Mara percibió un murmullo constante, una mezcla de voces antiguas que parecían guiarla hacia una cámara final. Con cada paso, sentía la presencia de algo inmenso y poderoso que la observaba desde la oscuridad.
Al llegar al final del corredor, encontró otra puerta, esta más robusta y cubierta de grabados que brillaban tenuemente. El medallón reaccionó al acercarse, iluminando los símbolos y revelando un patrón que parecía coincidir con las palabras del libro negro. Mara respiró hondo y empujó la puerta. Lo que vio la dejó sin aliento. La cámara estaba llena de luz y sombras a la vez. En su centro, una figura enorme flotaba, un ser hecho de oscuridad y luz, con múltiples ojos que la observaban desde todas direcciones. Su presencia emanaba poder, misterio y amenaza. Mara comprendió que esta era la entidad que había mantenido viva a la mansión, la esencia misma de sus secretos. Su voz resonó en su mente, profunda y aterradora. ¿Has llegado al final, Mara? ¿Estás preparada para enfrentar la verdad que buscas? Mara sostuvo el medallón con fuerza. Sí. Quiero saberlo todo, dijo con firmeza, a pesar del miedo que amenazaba con consumirla. La entidad flotó más cerca, sus ojos brillando intensamente. En un instante, Mara fue invadida por visiones más intensas que cualquier otra que hubiera experimentado, vidas pasadas, errores antiguos, sacrificios olvidados y secretos tan oscuros que su corazón palpitaba con terror y fascinación al mismo tiempo. Cada visión revelaba piezas de un rompecabezas que Mara debía completar. Comprendió que la mansión había sido construida como un refugio para proteger un poder antiguo, uno que podía destruir o salvar a quienes lo encontraran. La entidad parecía medirla, probando su valor y su capacidad para enfrentarse a la verdad sin sucumbir al miedo. Entonces, un murmullo surgió entre las sombras: debes elegir, Mara, tomar el control o ser consumida. Mara sintió que su decisión definiría no solo su destino, sino también el futuro de la mansión y de todas las almas atrapadas dentro de ella. Con determinación, levantó el medallón hacia la entidad, dispuesta a reclamar la verdad y aceptar las consecuencias de su elección. El ser de luz y oscuridad reaccionó de inmediato. Una energía inmensa la envolvió, haciendo que la cámara se llenara de luces y sombras danzantes. Mara sintió que cada fibra de su ser se conectaba con la mansión, con sus secretos, con las vidas pasadas y presentes. En ese instante supo que ya no estaba sola, la mansión y ella estaban unidas, y su destino estaba irrevocablemente ligado al corazón del lugar. Y mientras la energía alcanzaba su punto máximo, Mara comprendió algo crucial: la verdad de la mansión era más grande que cualquier miedo, más poderosa que cualquier sombra, y más peligrosa de lo que jamás había imaginado. Lo que estaba por descubrir cambiaría su vida para siempre. Mara sintió cómo la energía del medallón y la entidad la envolvían completamente. La luz y la oscuridad se mezclaban alrededor de ella, girando, envolviéndola, hasta que la mansión entera pareció respirar con ella. Cada sombra que había temido, cada susurro que la había perseguido, ahora parecía formar parte de un todo, un tejido de secretos antiguos que finalmente revelaba su razón de ser. La figura flotante frente a ella se inclinó lentamente, como si reconociera su valor. Has llegado hasta aquí, Mara. Has soportado el miedo, la confusión, y has demostrado que tu corazón es lo suficientemente fuerte para conocer la verdad. Ahora verás lo que nadie jamás ha visto. Mara contuvo la respiración. La luz del medallón se intensificó, proyectando un haz que atravesó la cámara y reveló un portal detrás de la entidad. El portal mostraba escenas que parecían imposibles. Personas atrapadas en la mansión a lo largo de los siglos, vidas enteras marcadas por secretos y decisiones incomprendidas. Mara vio los rostros de aquellos que habían desaparecido, sus expresiones llenas de temor y esperanza. Comprendió que la mansión no era un lugar maldito, sino un guardián, un recipiente de secretos que protegía algo demasiado poderoso para ser liberado sin la persona correcta. La entidad habló de nuevo. El corazón de la mansión contiene un poder que puede cambiar el destino de quienes lo buscan. Pero solo alguien con pureza y determinación puede reclamarlo. Tu elección definirá no solo tu futuro, sino el de todos los que estuvieron antes que tú. Mara miró el medallón en su mano. Sintió el peso de siglos, de vidas, de secretos. Su pulso se aceleró, pero una claridad nueva se apoderó de ella. Con un movimiento decidido, colocó el medallón sobre el pedestal donde flotaba la entidad.
Inmediatamente, la luz se intensificó, iluminando cada rincón de la cámara. Las sombras se retiraron hacia las esquinas, y los reflejos en los espejos dejaron de moverse, mostrando por primera vez la mansión como realmente era, imponente, majestuosa y llena de historia. La entidad se disolvió lentamente en el aire, y en su lugar apareció la mujer que Mara había visto en el retrato, la mujer que se parecía exactamente a ella. Sus ojos brillaban con una mezcla de gratitud y serenidad. Has liberado la mansión y las almas atrapadas en ella. Has aceptado el legado y has enfrentado la verdad. Ahora eres la guardiana del corazón, la protectora de los secretos. Mara sintió un alivio profundo, pero también una responsabilidad abrumadora. La mansión cambió ante sus ojos. Las paredes cubiertas de polvo y grietas comenzaron a restaurarse. Los muebles antiguos se enderezaron, los cuadros torcidos se colocaron correctamente y la luz cálida llenó cada habitación. Mara comprendió que no solo había descubierto el secreto de la mansión, había devuelto la vida a un lugar que había estado atrapado en la oscuridad durante generaciones. Al caminar por los pasillos, Mara vio a las figuras que antes la habían observado desde los espejos. Ahora eran siluetas luminosas, agradecidas y en paz. Las voces que antes susurraban lamentos ahora cantaban suavemente, como un eco de gratitud que llenaba cada rincón. Mara sintió un peso enorme liberarse de su pecho. La mansión ya no era un lugar de miedo, sino un refugio de historia, poder y memoria. Pero justo cuando Mara pensaba que todo había terminado, escuchó un último susurro, más profundo y resonante que cualquier otro. Recuerda, Mara, la verdad siempre tiene un precio. Lo que aceptaste traerá desafíos futuros, y tu corazón será la clave para mantener el equilibrio. Mara asintió, comprendiendo que su papel como guardiana de la mansión apenas comenzaba. La historia de la casa y su propio destino estaban entrelazados para siempre. Con el medallón alrededor de su cuello y la mansión restaurada ante ella, Mara salió al jardín por primera vez desde que había llegado. La luna iluminaba la vieja construcción, ahora imponente y tranquila, con árboles que se mecían suavemente con el viento. Por un instante, todo parecía perfecto. Pero en lo profundo de la mansión, una puerta permanecía cerrada, con símbolos que Mara aún no entendía completamente. Sabía que algún día tendría que abrirla, pero no ahora. Mientras caminaba hacia la salida, Mara sintió una presencia cálida y protectora. La mansión la había aceptado como su guardiana, y ella había aceptado su destino. Lo que había comenzado como un simple descubrimiento de una propiedad abandonada se había convertido en un viaje hacia lo desconocido, un enfrentamiento con los secretos más oscuros y la aceptación de un legado que nadie más podía comprender. Y aunque la noche todavía estaba llena de misterios y susurros lejanos, Mara sonrió. Había enfrentado la oscuridad, había conocido la verdad y había sobrevivido. La mansión ya no era un lugar de miedo, sino un santuario de secretos protegidos por alguien valiente y decidido. El viento sopló suavemente entre los árboles, y Mara supo que la historia de la mansión y la suya apenas comenzaba. El corazón del lugar latía en sincronía con el suyo, recordándole que los secretos más antiguos siempre esperan a alguien capaz de enfrentarlos. Y Mara estaba lista.